Buenos días, Mirna, Alexandra, muchas gracias. Sí, estamos todavía a la espera de la consulta que le hicimos a la Procuraduría de la Administración en cuanto al tema incluso de la posibilidad de que el INAMU pueda entregarle a cada mujer que se le entrega una boleta de protección, entregarle un gas pimienta. Porque cuando nosotros estamos frente a una boleta de protección, quiere decir que nosotros no estamos atendiendo la prevención de la violencia, estamos atendiendo es la prevención de un femicidio. Esa mujer está prácticamente en el umbral de la muerte. Ella está frente a una persona que sabe que en cualquier momento puede quitarle su vida. Y para nadie es un secreto que la boleta de protección no es efectiva, no es una medida efectiva. Y quizás un gas pimienta podría significar minutos en que ella pueda socorrerse socorrerse, autodefenderse y buscar ayuda frente a una situación específica. Es por esto que nosotros hemos establecido la comisión, desde el Comité contra la Violencia en la Mujer, hemos establecido una comisión que está analizando cuál es la vía legal para que el tema de los brazaletes sea efectivo, porque esta es una medida electrónica que debe ser de mucha ayuda, como ha resultado en otros países. El tema aquí es que quedó en un vacío en algún momento cuando nadie sabía quién era el responsable de este tema, y es que con todo el cambio que se da dentro del sistema penal acusatorio, la aplicación de una medida de protección para una víctima, pero también el monitoreo y la evaluación queda en manos del órgano judicial. Imagínense, quiere decir esto, que sería prácticamente en estos momentos imposible que el órgano judicial lo aplique. Más allá, no es un tema de falta de voluntad, y eso es importante resaltarlo, es que como si no tienen centros de control, no tienen el personal para hacerlo, en la práctica, ¿quién debería ser? En caso tal, la Policía Nacional, que pertenece al Ministerio de Seguridad, pero legalmente no se puede. Entonces, lo que estamos haciendo a través de una comisión donde está el Ministerio de Seguridad, donde está el órgano judicial, donde está el Ministerio Público, está el INAMU, es que estamos analizando la norma y estamos estableciendo cuáles son las posibles alternativas. Por ejemplo, si hay que modificar el Código Penal para que la función esté en otro lugar, la de supervisión, por ejemplo, de las medidas de protección, o si quizás un decreto ejecutivo pueda ayudarnos con este tema. Es por esto que también hemos convocado al Colegio Nacional de Abogados para poder ver este tema entre todos y encontrar una solución rápida y práctica que nos garantice que sea una realidad el tema de los brazaletes. Entonces, en eso estamos nosotros en estos momentos, que nos preocupa muchísimo, que además de los femicidios, ha aumentado las tentativas de femicidio. Cuando nosotros vemos el caso de una mujer que fue apuñalada 12 veces y la mujer está viva y dice, bueno, lo que pasa es que se mantienen en los últimos meses, no han habido femicidios, eso es positivo. Yo no sé cómo responder realmente a si eso es positivo, porque se mantienen los altos niveles de violencia. Ahora, yo quiero aprovechar el espacio que nos da Radio Panamá y compartirles que este sábado nosotros estamos inaugurando un programa que empodera a la mujer físicamente, porque estamos con todas estas mujeres que deseen recibir clases de defensa personal. Vamos a estar iniciando con el municipio de Panamá un proyecto de defensa personal Lo donde... conocemos porque lo tuvimos aquí Y el el viernes. viernes. Sí, ¡Ay, qué estuvimos con bueno! Carolina aquí el viernes y hablamos largo de ese proyecto que resulta muy interesante, directora. Muy Sí. interesante. Y es importante señalar que este proyecto no nace del INAMO, es de ella. Pero es este tema donde las organizaciones o la sociedad civil plantea alternativas, donde nosotros como gobierno nacional, en este caso del Instituto Nacional de la Mujer, nos unimos y lo entendemos como un apoyo valiosísimo. Que
que preguntaba alguien, ¿y entonces qué vamos a hacer ahora las mujeres boxeadoras? No, es que nosotros, ¿Y por qué todo, no? bueno, ¿por qué no? Definitivamente. Pero los niños y las niñas practican karate, practican artes marciales, y ¿por qué no una mujer que ha sido víctima de violencia, por qué no formarla para que pueda, y también las que no han sido víctimas de violencia? Pero en este caso muy específico, hemos priorizado con este programa las mujeres que ya tienen alguna medida de protección y que se han atrevido además a involucrarse en este programa. Entonces, de la misma manera, nosotros estamos tratando de hacer un cambio en cuanto a la visión del tema de combate a la violencia, porque históricamente parece que fuese una función o de la Policía Nacional o de algunas autoridades específicas. Y no, también tenemos que trabajar en el propio empoderamiento de la mujer. Entonces, es por eso que nosotros creemos en el tema del gas pimienta, creemos en las clases de autodefensa, creemos en la necesidad y la urgencia, y como Estado es la responsabilidad nuestra Ahora, trabajar en el brazalete. Pareciera, directora, que el INAMU hasta cierto punto está atado de manos. ¿Sí? Y parte del problema es que el tema de combatir la violencia es competencia de muchos, Ujú. del Estado y de la sociedad civil. Ha habido aumentos en el tema de violencia y tenemos una sociedad cada día más violenta, pero por alguna razón ese tema se había estado ignorando. Y cuando volteamos a mirar hacia la violencia, cuando comenzamos a medir las cifras de mujeres asesinadas, pero esta violencia estaba ahí. Lo mismo pasa con el tema de niñez, lo mismo podemos ver en algún momento con el tema de los adultos mayores. Y aquí hago un paréntesis, por ejemplo, yo estaba de gira en una provincia donde el abandono de los adultos mayores en los hospitales ha aumentado dramáticamente. Entonces podemos ir viendo cómo todas estas poblaciones vulnerables, vulneradas históricamente, vamos viendo cómo aumentan los niveles de violencia contra esas poblaciones. En el tema de las mujeres, lastimosamente, vivimos una cruda realidad, y es frente a una sociedad violenta y además machista, donde la mujer parece que tuviese un menor valor su vida que la del resto del mundo. Definitivamente que el Instituto Nacional de la Mujer, dentro del tema de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, tenemos una tarea así difícil, y yo tengo que aceptarlo. Quisiera decir que estamos trabajando solamente en el empoderamiento económico, en el empoderamiento político, pero la realidad nuestra es que nos toca diariamente atender a mujeres que llegan a nuestras puertas porque temen perder su vida por alguien que ya la ha amenazado constantemente. Y creo que es aquí donde ustedes como medios de comunicación juegan un papel fundamental, porque los medios de comunicación por lo general no abren un espacio para hacer docencia, quizás abren espacios para sacar la noticia de una persona que ha fallecido, que ha sido asesinada. Yo creo en el apoyo de los hombres y las mujeres, y sé que les importa a muchos hombres igual que a nosotras las mujeres, pero cuando yo las escucho a ustedes, Mirna, Alexandra, son mujeres empoderadas, y sé que también les preocupa, y por eso abren también los espacios para tocar estos temas. Y es aquí donde los medios de comunicación también juegan un papel como aliados estratégicos, porque si nosotros analizamos en los últimos tiempos cómo los medios televisivos han comenzado a vender modelos de violencia en horas premium, este tema también es preocupante y lo hemos estado ignorando. Y cuando vemos a toda una sociedad violenta, nos preguntamos qué está pasando y si es la pandemia. No, preguntémonos qué ha estado pasando, qué hemos estado ignorando. Pero lo cierto es que sí, que tenemos una tarea difícil, pero la afrontamos con gusto, porque sabemos que las cosas van a cambiar muy pronto, y en eso estamos trabajando.
Y usted mencionaba el caso de las tentativas de homicidio. ¿Cuál es el porcentaje de estos Quiero casos precisamente también? mencionarle las cifras, Sí, que era las lo que le iba a cifras. Ajá. mencionar, directora, que usted hablaba de cifras, pero tengo la estadística del Ministerio Público a finales de agosto, que tal vez usted la tiene un poco más actualizada. Hasta finales de agosto se registran 15 femicidios, 11 tentativas de homicidio y 12 muertes violentas a mujeres, pero en casos que no se catalogan como femicidios, y no sé si ahí también podemos hacer un poco de docencia también. Sí, te agradezco mucho. Fíjate, en el tema específico del femicidio y la diferencia con muertes violentas es: voy cruzando la calle y un auto me atropella, fue una muerte violenta, quedo inmersa en medio de una balacera y se da una muerte violenta, ¿verdad? Pero este no fue un hecho que iba dirigido hacia una mujer por el hecho de ser mujer. Cuando yo digo el hecho de ser mujer, significa que una persona siente que es el dueño de esa vida y se la puede quitar porque es su amo, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que encontramos como un femicidio. Por el hecho de ser mujer, tu vida es arrancada. No es un accidente, ¿verdad? No es una situación en medio de una violencia, un tema de Como el pandemia. caso del Colón Colón de fin de semana que reportamos. La señora muere en un tiroteo en Altos del Lago, pero el crimen no estaba, ella no era el objeto de ese crimen, ella fue una víctima inocente. Ella entraría como muerte violenta. Exacto, es el mejor muerte ejemplo que has podido poner. Incluso si esta señora, por ejemplo, alguien me preguntaba en algún momento en una entrevista sobre las mujeres dentro de los temas de narcotráfico, pero es que el tema del narcotráfico, el crimen, los delitos no tienen sexo. En el caso del femicidio sí. ¿Por qué? Porque es un tema históricamente cultural, donde incluso si nosotros nos vamos hace 400 años atrás, una mujer podía ser muerta o asesinada a pedradas por supuestamente ser infiel a su esposo. En cambio, en esa misma época, hace 400 años atrás, si un hombre era infiel, pedía disculpas públicamente y no pasaba nada. En esos 400 años, no, las leyes han ido ordenándose, tratando de buscar igualdad de derechos en el tema de las mujeres, pero la realidad es que es parte de la cultura machista, y para poder nosotros comprender todo esto tenemos que hacer este análisis histórico de que esa es la realidad que nosotros vivimos. Incluso en este mismo continente y en este mismo país estamos conscientes que hay áreas que son más machistas que las otras. Hay áreas donde una mujer no se puede sentar a la mesa hasta que el esposo no termine de comer, quizás con los hijos, ¿sí? Siendo la esposa. Todavía tenemos problemas de tenencia de tierras, todavía hay realidades como que heredan los hijos más no las hijas. Todo esto es parte de una cultura machista. La misma cultura que le da menor valor a la mujer es la misma cultura que le da menor valor a su vida. Y es contra esto, contra lo que nosotros tenemos que luchar, y tenemos que trabajar por los derechos de las mujeres. Y dentro de esos derechos humanos, el respeto a esos derechos, a igual educación, a salud especial, porque tenemos condiciones especiales, también luchamos por una vida libre de violencia. Y esa es parte de una función que el INAMU no puede llevar solo, y no lo estamos llevando solo. Estamos haciendo todos los cambios o las adecuaciones en cuanto al cumplimiento de la ley. Lo que no se ha estado cumpliendo, tenemos que comenzar a hacerlo cumplir. Y en eso nosotros estamos tratando de hacer todas esas alianzas con las diferentes instancias para poder cumplirlo. Y dentro de esas cosas positivas, a mí una de las cosas que más me agrada en estos momentos es el programa que se va a iniciar el día sábado, cómo la sociedad civil comienza a plantear alternativas de empoderamiento. Creo que esto es positivo para todas, ¿no? Y como incierto. Podemos ir juntas y ojalá podamos grabar un video promocional que nos ayude. Claro que sí. Entonces quiere decir, directora, que usted ve como incierto el uso de los brazaletes. ¿Qué garantiza entonces también este uso, ¿no? ¿Qué garantizaría esto?
Recuerda que en el tema del uso de los brazaletes hay un centro, debe existir un centro de monitoreo. O sea, un brazalete existe con un centro de monitoreo de apoyo, donde este brazalete, porque funciona igual en todos lados, se activa. Hay diferentes tipos de brazalete. Uno que lo puede activar la misma persona, la misma víctima, y está el otro donde, de acuerdo a la cercanía, si la persona se está acercando mucho, en el centro de control o de comando, en la pantalla comienza a pitar. Igual si la persona toca el botón, inmediatamente en la pantalla la alarma, se activa una alarma, gracias. Al activarse esta alarma, ¿cómo procede? La persona víctima está registrado su teléfono. De manera inmediata, los centros de monitoreo deben llamar a la persona, preguntarle dónde está, aunque ya en la georreferenciación o el mapa, así como cualquier aplicación de ubicación, dice directamente a la policía dónde está para poder mandar a una patrulla. Esta es la diferencia con que sea el ministerio, el órgano judicial, perdón, quien tenga la facultad de darle supervisión, porque no podría enviar a una unidad porque ellos no tienen un equipo para hacerlo, ¿ves? Entonces no tienen un centro de monitoreo. ¿Quién le va a dar esa atención inmediata? Entonces es aquí donde encontramos esa gran diferencia. Pero los brazaletes, claro que serían una alternativa que podría salvar vidas de mujeres que son víctimas de violencia y que se han atrevido a poner la denuncia, porque la otra situación está con las mujeres que son víctimas de violencia, pero no se atreven a buscar ayuda. Entonces, ellas ni siquiera pueden recibir una medida de protección porque todavía viven en el silencio esa violencia. Claro. Pero Directora, ¿ustedes no han probado el uso de la aplicación de Proteger y Servir que tiene el botón de pánico? Y se lo pregunto porque la semana pasada un comisionado de la policía estuvo hablándonos de esa aplicación y decía que ellos tienen los recursos para darle respuesta a las personas que utilizan la aplicación y de pronto por ahí es una herramienta que se podría utilizar. ¿Eso lo han probado o no lo han probado? Te soy sincera, nosotros el de la Policía Nacional no lo hemos probado. Hemos tenido reuniones con ellos, pero no lo hemos probado. Incluso tuve reunión con el director de la policía donde le tocamos el tema de los brazaletes para que tuviese conocimiento, pero lo que sí probamos fue un modelo que aplicó el MIDES. La ministra de Desarrollo Social estaba trabajando un proyecto de botón de pánico que se utiliza mucho en Europa, pero este modelo es para los adultos mayores. Es un brazalete, si un adulto mayor está solo, lo toca, en el centro de monitoreo se activa. Nosotros, 100 de esos brazaletes los utilizamos, en estos momentos están siendo utilizados con mujeres víctimas de violencia, como un pilotaje. Yo no te tengo en estos momentos una respuesta para decirte cuáles son los avances, pero ya este proyecto tiene más de 3 meses de haberse iniciado. Todas las 100 mujeres todavía no tienen los brazaletes, pero tenemos una lista de 100 y yo creo que para el mes de noviembre nosotros debemos tener alguna respuesta de cómo va el tema del pilotaje realmente. Pero este es el único modelo que nosotros hemos aplicado. El que el MIDES tenía para los adultos mayores y una parte la hemos probado en mujeres víctimas de violencia. Directora, y sobre el tema del gas pimienta, entonces siguen esperando respuesta. Seguimos esperando respuesta. Fíjate, otra de las cosas que ayer me llegó una respuesta de la Procuraduría de la Administración es sobre una consulta que le hice a la Procuraduría preguntándole, en el caso de los asesinos que se escapan, que necesitamos poner algún tipo de recompensa, o los intentos de femicidio, como esta chica del área este que recibió 20 y tanto de puñaladas, y el que intentó asesinarla, que era el papá de su hijo, escapó. Nadie sabe dónde está. A pesar de que ha habido todo un tema de alerta en las redes y demás, nosotros le preguntamos, entendiendo esa situación, nosotros le hicimos la consulta a la Procuraduría de la Administración preguntándole si desde el Instituto Nacional de la Mujer nosotros podríamos destinar fondos al Ministerio Público para poder utilizarlos como recompensa, para poder capturar a
a un presunto asesino, ¿verdad? Entonces ayer nos respondieron, ayer llegó esa nota que sí podemos hacerlo. Así que nosotros vamos a iniciar esos análisis a ver cuáles situaciones como esta específicamente apremian para nosotros poder proceder de manera conjunta y apoyar en ese proceso al Ministerio Público. Y nos llama la atención, directora, también la forma como el hombre panameño, el victimario, está agrediendo a la mujer. Hablamos de 15 puñaladas, 25 puñaladas, es decir, sigue este patrón de tanta violencia. O sea, el hombre violento, el hombre panameño es más violento ahora. Vuelvo y te digo, yo creo que tenemos una sociedad violenta, porque nosotros en estos momentos estamos hablando de los temas de femicidio, no estamos analizando quienes no pueden poner denuncias como son las personas que no se atreven, como las migrantes, las personas con discapacidad, que difícilmente, dependiendo de la condición, pueden poner su denuncia. Tenemos el tema de los menores de edad, niños y niñas. Nosotros estamos frente a una sociedad más violenta, pero sí, en cuanto a lo que tú acabas de preguntar, tenemos hombres agresores y es importante señalar que no son todos, pero el hombre que es agresor, cada vez vemos niveles de violencia, o sea, un hombre que mata a 2 mujeres a machetazos, a su esposa y a la suegra, a machetazos, y que amenazó al resto de sus propios hijos que intentaron salvarlas. Entonces, efectivamente, y que es importante señalar que no estaba bajo los efectos de ninguna droga, de ninguna sustancia ilícita. Entonces, esto nos dice que estamos frente a una sociedad violenta y que lo que también tenemos que comenzar a analizar es qué nos ha llevado hasta este punto. ¿Qué hay dentro del manejo de las masas que nos ha llevado a estos niveles de violencia? Y esta es una pregunta que nos tenemos que hacer todos y todas. Y yo también ahí es donde hago un llamado a reflexionar, porque si no es lo que estamos leyendo, entonces es lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? A través de los diferentes medios de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que se está transmitiendo en las horas premium a través de los diferentes canales de comunicación? Creo que el término es premium o prime, me disculpan que no El manejo. Tranquila, se lo aceptamos los dos, se lo compramos los dos, directora. Pero, ¿no? directora, creemos que es una realidad mucho más compleja que lo que sale en televisión y que creo que sería motivo de otra larga entrevista con usted. Así que vamos a coordinar otra entrevista, ¿le parece? Para poder seguir abordando estos temas y seguir haciendo docencia. Muchas gracias especialmente por eso, por provocar ustedes la docencia a través de este espacio, uno de los espacios de mayor audiencia en Panamá. Saludos y un abrazo y muchas gracias. Gracias, directora. Nelly Herrera, directora del Instituto Nacional de la Mujer, el INANO.